Bien, queridos alumnos, vamos a ingresar a los estados de oxidación. Los estados de oxidación o también llamadas valencias. ¿Correcto? Estados de oxidación o también llamadas valencias. Todos sabemos que en la tabla periódica hay muchos elementos químicos. Y también sabemos que estos elementos químicos, uno se puede mezclar con el otro, ¿correcto? Pero se va a mezclar a través de sus electrones de valencia, ¿correcto? ¿Qué cosa es una valencia? La valencia es el término que deriva del latino valentia o vigor. La valencia nos indica la capacidad que tiene un elemento para poder combinarse con otro, ¿correcto? Valencia significa electrones de valencia, es decir, los electrones desapareados del último nivel de energía cuando yo hago mi configuración electrónica, ¿correcto? Cuando estos electrones de valencia se unen a otros para poder formar moléculas, lo hacen a través de enlaces, que pueden ser enlaces covalentes o pueden también ser enlaces iónicos, dependiendo de qué elemento nosotros querramos unir con otro. El estado de oxidación indica la carga real, la carga aparente de un elemento cuando va a formar un determinado enlace. Conclusiones. Cuando hablamos de valencia, nosotros también podemos decir que estamos hablando del estado de oxidación de un elemento químico. Es lo mismo, ¿correcto? Bien. En la tabla periódica tenemos muchos elementos. Hay elementos que tienen una valencia. Por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, etcétera, tienen una valencia que es +1. Pero es una valencia. El número es +1. Hay otros elementos químicos, como por ejemplo el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, etcétera, y otros más. Estos puntos significan que hay otros más que tienen otra valencia, una sola valencia, pero es +2. ¿Correcto? Siempre con carga. Bien. Y otro elemento, por ejemplo el aluminio, tiene una valencia, pero es +3. Los elementos que acabamos de ver son elementos que contienen una valencia. Indica que al mezclarse con otro compuesto puede formar una sola sustancia. ¿Ya? Pero así como hay elementos que tienen una valencia, también hay elementos como por ejemplo el oro, que tiene +1 y +3. Ya no tiene una, tiene 2 valencias, ¿correcto? Por ejemplo el cobre. El cobre tiene 2 valencias, +1 y +2. Así como hay elementos que tienen 2 valencias, hay elementos que tienen 3 valencias. El cromo, +2, +4 y +6. Así como hay elementos que tienen 3 valencias, hay elementos que tienen 5 valencias. El cloro, -1, +1, +3, +5 y +7. Profesor Pedro, ¿y de dónde usted saca todos estos numeritos? De la tabla periódica. Ahí está. Es necesario que usted tenga su tabla periódica porque nosotros no nos podemos memorizar todos los estados de oxidación de todos los elementos químicos que están en la tabla. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué me indica una valencia? La capacidad que tiene un elemento para poder mezclarse con el otro. O sea, los que tienen una valencia, cuando se mezclan con un compuesto, con otra sustancia, pueden formar un compuesto. Y los que tienen 2, entonces pueden formar 2 compuestos. Los que tienen 3, pueden formar 3 compuestos. Los que tienen 5, pueden formar 5 compuestos distintos el uno del otro. Muy bien. Todos nosotros sabemos
En la tabla periódica existen elementos que son metales, también elementos que son no metales, también existen los gases y existe un grupito bien fenomenal llamado anfóteros. ¿Correcto? Profesor, ¿quiénes son los anfóteros? Los anfóteros son elementos químicos que poseen doble personalidad, por decirlo así. Son elementos químicos que poseen doble característica, por decirlo así. Son elementos químicos que cuando quieren se comportan como metal y cuando quieren se comportan como no metal. ¿Correcto? Por ejemplo, el manganeso está acá. Tú le preguntas a la tabla periódica sobre sus valencias y te dice, el manganeso tiene +2, +3, +4, +6 y +7. Ah, profesor, entonces si tiene 5 valencias, ¿puedo hacer 5 sustancias? Claro, sí, es cierto. Pero con el manganeso, cuando quiere comportarse como metal, solo utiliza a su valencia +2 y +3. Wow. Y cuando el manganeso quiere actuar como no metal, solo utiliza a +4, +6 y +7. ¿Correcto? Tú recordarás que decíamos, cuando el metal se une con un oxígeno, forma un óxido básico. Ah, o sea que el manganeso solamente puede formar 2 óxidos básicos, correcto, con 2 y con 3. Tú recuerdas que cuando el no metal se junta con el oxígeno, forma un anhidrido. Ah, entonces el manganeso puede formar 3 anhidridos, correcto. ¿Me dejé entender? Igual que el manganeso, lo tenemos al cromo. El cromo en la tabla te dice, cuando quieres trabajar, en la tabla no dice, yo te estoy especificando acá, te estoy aclarando, porque en la tabla solamente dice, cromo, acá dice, cromo, +2, +3 y +6. Pero para eso estamos acá, el profesor me está indicando que cuando el cromo quiere trabajar como metal, utiliza al +2 y al +3. Cuando el cromo quiere trabajar como no metal, utiliza al +6. Quiere decir que con el cromo tú puedes formar solamente un anhidrido, pero con el cromo tú puedes formar 2 óxidos básicos. El nitrógeno es otro anfótero, ¿correcto? Cuando quiere trabajar como metal, utiliza su valencia +2 y +4. Cuando quiere trabajar como no metal, utiliza a su valencia +1, +1, +3 y +5. ¿Correcto? Entonces, que quede claro lo siguiente. Estamos hablando de elementos metálicos, no metálicos y anfóteros. Anfóteros, elementos que pueden actuar según su conveniencia, según el estado de oxidación que contenga. Muy bien. Hecha la aclaración sobre estos anfóteros, metales, no metales, pasemos a determinar los estados de oxidación. Determinando los estados de oxidación. Los estados de oxidación de un compuesto. Para que yo pueda determinar los estados de oxidación de un compuesto, es necesario que yo recuerde que el oxígeno siempre va a actuar con -2 y el hidrógeno siempre va a actuar con +1. Entonces me dan una molécula y me dicen CO2. ¿Con qué estado de oxidación trabajó el carbono? Lo primero que yo hago es preguntarme, ¿quién es este C? Este es el carbono. Le pregunto a mi tabla periódica, ¿cuántas valencias tiene? Y me dice +2 y +4. Luego yo procedo a hacer lo siguiente.
Reconozco que la semisuma de sus cargas tiene que ser 0. Ah, sí, tiene que ser 0. Muy bien. ¿Qué conozco yo de ellos? Yo conozco que el oxígeno es menos 2. Menos 2, profesor. Menos 2 por 2, menos 4. Yo necesito neutralizar a este menos 4. ¿Con quién lo puedo hacer? Con el más 4, profesor. Con el 2 no se puede. Ah, ya. Más 4 por 1, más 4. Menos por más, se va. 0. Así yo llegué a determinar el estado de oxidación de mi amigo, el dióxido de carbono. Profesor, otro ejemplito. Te explico. Mira, de repente te dan esta molécula y te dicen C2, oxígeno 3. Determina el estado de oxidación del hierro. Tú dices, ¿quién es él? Él es el hierro, te dice la tabla. ¿Cuál es su valencia? La tabla dice, tiene 2 valencias, más 2 y más 3. Entonces tú procedes a hacer esto, la semisuma de sus cargas tiene que ser 0. Lo que sucede acá, yo apelo a mis conocimientos y digo, el oxígeno vale menos 2. ¡Wow! Si el oxígeno vale menos 2 por 3, menos 6. Yo necesito neutralizar a este menos 6. No puedo utilizar más 2. Más 2 por 2, más 4. No lo neutralizo. Pero si utilizo más 3 por 2, más 6. Ahora sí lo llegué a neutralizar. ¿Correcto? Bien. Sigamos haciendo otros ejemplitos más sobre los estados de oxidación. Veamos acá. Presta atención. Me dan esta molécula y me dice, determine el estado de oxidación del cloro. El cloro, yo pregunto a mi tabla periódica porque siempre tengo mi tabla periódica a la mano y me dice, el cloro es menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Yo recuerdo que el profesor me dijo que la semisuma de todas sus cargas debe de ser 0. También apelo a mi conocimiento y digo que el oxígeno siempre va a ser menos 2. Menos 2 por 7, menos 14. Yo necesito neutralizar un número multiplicado por 2 que te dé a 14. Profesor, qué facilito. ¿Por qué? Porque acá yo coloco más 7 por 2, más 14 y lo simplifiqué. Conclusiones, el cloro trabajó con su estado de oxidación 7, profesor Pedro. Muy bien. Esto es cuando te dan una molécula simple. Vamos a suponer que te han dado un ion. Un ion, sí. Un ion quiere decir gana o pierde electrones. Te dan este ion, mira, te dan este ion. SO menos 2. Está ganando 2 electrones. Y te dice, dígame usted, acá SO3, dígame usted, te dice, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? ¿Con qué valencia trabajó el azufre? Fácil, profesor. El azufre, la tabla me dice que tiene más 2, más 4 y más 6. ¿Sí? Así te dice. Bien, pues, entonces yo coloco acá, usted me ha dicho que la semisuma de su carga tiene que ser 0, pero acá no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque te está diciendo que está ganando 2 electrones. Ah, ya. O sea, la semisuma no se cumple con 0. No, no se cumple acá. ¿Por qué no se cumple? Porque es un ion. Pero esto siempre va a ser menos 2. No, así, el oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3, menos 6, profesor. Ahí está. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Profesor, yo necesito... Acá hay 2. Ah. ¿Qué pasa si yo coloco más 2 acá? Más 2 por 1, más 2. La respuesta sería menos 4.
Ah, entonces acá es más 4. Claro. Más 4 por 1, más 4. Más 4 menos 6, menos 2. Entonces el azufre trabajó con más 4. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Profesor, otro ejemplito de eso, por favor, de los iones. Vamos a hacer otro ejemplito de los iones, para que quede claro los iones. ¿Correcto? Muy bien. De repente te dan esta fórmula química y te dicen así. Estaño, oxígeno. A ver. Estaño y oxígeno. ¿Correcto? Y te dicen, ¿cuál es el estado de oxidación del estaño? Profesor, ¿eso no es ion? No, no es ion, pues. Eso es un compuesto normal. Entonces acá sí se cumple que la semisuma es 0. Claro. Claro. ¿Correcto? Entonces, presta atención. Dice lo siguiente. Pero acá es 2. Así te dan la fórmula. Entonces, el oxígeno es menos 2. Menos 2. Por 2, menos 4. El estaño tiene más 2 y más 4. Profe, entonces acá es más 4. Más 4 por 1, más 4. Terminé. Ese es un ejemplo normal. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá mismo lo voy a colocar para que te des cuenta cuál es la diferencia. Si te dan de repente, mira, a ver, PB, O3, y mira, paréntesis, y te dice menos 2. Este es un ion. Acá ya la semisuma no es 0. La semisuma tiene que ser menos 2. Entonces, vamos. Yo sé que esto es menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. El plomo, yo pregunto a mi tabla periódica, el plomo, ¿cuál es su valencia del plomo? Siempre con tabla periódica. Siempre con tabla periódica. Y te dice, el plomo tiene más 2 y más 4. Tiene más 2 y más 4. ¿Quién se acerca más al 6? Más 4. Más 4 por 1, más 4. Más 4 menos 6, menos 2. Listo. Ahí está, profesor. El plomo trabajó con 4. ¿Correcto? Bien. Sigamos haciendo otro ejemplito más. Ya hemos hecho ejemplo de iones. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un compuesto ternario. A ver. ¿Qué es lo que sucede si me dicen H2SO4? ¿Con qué valencia trabajó el azufre? Profesor, yo me recuerdo que usted me decía que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno siempre va a ser más 1. Correcto. Basándose en eso, entonces digo, menos 2 por 4, menos 8. Más 1 por 2, más 2. El azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Profesor, necesito el más 6. Más 6 por 1, más 6. 8 menos 8 igual 6. Azufre con 6, profesor. Correcto. Es la respuesta correcta. ¿Qué es lo que sucede si de repente te da una molécula un poquito más compleja? Una molécula un poquito más compleja y te dice, determina los estados de oxidación del sodio. Te dan esta fórmula, te están dando esta fórmula. Y dicen, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio, del bismuto y del oxígeno? ¿Con qué valencias trabajaron? Como no es un ion, la suma total de sus semicargas tiene que ser 0. ¿Qué conoces tú? Profe, lo único que yo conozco es que el oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Si tú le preguntas a tu tabla periódica, te dice que el sodio tiene una sola valencia, que es más 1. Más 1. Y el bismuto, una de sus valencias es más 5. Más 5 por 1, más 5. Ya. Más 6 menos 6, se va. ¿Correcto?